Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy, el alcalde de Magdalena, el señor Carlomagno Chacón, ha solicitado declarar en emergencia la Costa Verde luego de los derrumbes que sucedieron el día de ayer. Y esto trae a la agenda nuevamente el tema de este importante espacio de la ciudad, de los riesgos geológicos que hay en él, pero también qué uso y qué potenciales tiene para la ciudad de Lima. Para abordar este tema hemos invitado el día de hoy al señor Fernando Neira. Él es especialista en planificación y gestión de riesgos y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fernando, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándole por el aspecto de los riesgos geológicos. ¿Está la Costa Verde preparada para todos los desarrollos inmobiliarios que se han dado en los últimos años al borde del acantilado? Bueno, las evidencias nos indican que eso no está sucediendo, ¿no? Las personas que han intervenido con procesos constructivos, al parecer están pasando por alto estudios y acciones que deben brindar seguridad y sostenibilidad a los procesos constructivos, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos evidenciando con estos derrumbes que están habiendo, donde debían haberse realizado procesos de cimentación, ¿no? O muros de contención que den seguridad y estabilidad a los acantilados, pero esto no está sucediendo, ¿no? Y esto también pasa básicamente porque al parecer no ha habido una supervisión por parte del municipio o la entidad competente que supervise o dé, digamos, viabilidad a los proyectos de ejecución de estas obras, ¿no? Y esto también pasa por otro tema muy importante, que es el tema de la autoridad, ¿no? De esta importante área. Vamos a entrar a eso porque entiendo que cada edificio hace de manera individual, imagino yo, un estudio de suelos, pero una cosa es el impacto individual de otro edificio y otra cosa es el impacto acumulativo, ¿no? Exactamente. De todos los desarrollos. Y esta es una competencia que debiera estar en las municipalidades distritales o en la metropolitana. ¿Quién debiera ser responsable? En el caso de la Costa Verde, esto debiera estar en la competencia de la autoridad metropolitana, ¿no? Entonces, si uno hace un proyecto, ¿no? O una intervención, debiera tener la aprobación de la autoridad metropolitana y por tanto, obviamente, tener los filtros que corresponden, ¿no? Con la opinión del colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, con peritos, ¿no? En el cual se garantice básicamente qué tipo de proyectos son los que pueden realizarse y qué tipo de estudios se requieren para este tipo de intervenciones, ¿no? Ese es un tema que lamentablemente se ha dejado de lado, ¿no? Entonces, lamentablemente, seguimos bajo el esquema de trabajar por distritos, por pedacitos, y cada uno pues en la medida de cómo implementa, cómo permite, es que se desarrollan estos procesos inmobiliarios. Esta autoridad de la Costa Verde, que entiendo está creada, ¿en la práctica funciona? ¿Tiene recursos? No, no está implementada, ¿no? Y está creada. Está creada, obviamente, y hay un proceso en el cual tiene que implementarse, asignarse recursos, ¿no? Y eso pasa básicamente por un tema de voluntad política, ¿no? Eso es un tema, digamos, pendiente, que lamentablemente a lo largo de las diversas gestiones municipales que han habido, no ha habido, digamos, mayor interés en implementar. ¿Por qué es una buena práctica o es un diseño institucional deseable el hecho de que la Costa Verde esté con una autoridad autónoma? A diferencia, digamos, de lo que pasaría si estuviera a cargo de cada municipalidad. Porque es un espacio compartido, ¿no? Es un espacio compartido que no puede verse desde islas o desde porciones administrativas. Tiene que verse desde una integralidad, ¿no? Porque una acción que sucede en un lugar puede afectar a otra, ¿no? Porque es un ecosistema, ¿no? Es una continuidad geográfica, física, ¿no? En donde van a, digamos, reposar infraestructura y servicios compartidos, ¿no? Entonces, eso, digamos, obliga a una mirada integral y, por lo tanto, la necesidad de tener esta autoridad metropolitana que debe sentar las reglas, ¿no? Y todos los procesos que deben desarrollarse para poder intervenir de una forma sostenible. Ahora, para cerrar el tema del riesgo geológico, creo que hay que pensar en adelante para el otorgamiento de licencias, pero para los edificios que ya existen, que no son pocos, estamos hablando de San Miguel, Magdalena, San Isidro, Miraflores, Barranco, Chorrillos, ¿hay un riesgo actualmente ante un evento sísmico de que estas edificaciones puedan colapsar, derrumbarse? ¿Debería tomarse alguna medida al respecto? Debe tomarse una medida en la medida de saber básicamente cuánto, digamos, es la proximidad que hay al acantilado, ¿no? Porque en la medida que hemos estado ejerciendo presión con edificios, aproximándonos al borde del acantilado, se debilita, ¿no? Y esto con los procesos geológicos de erosión marina,
la erosión costera, esto va sumando y restando, ¿no? Entonces, poco a poco el acantilado pues está debilitándose y hay que ver básicamente hasta qué punto han hecho la cimentación. Y eso va a depender de hacer un análisis Cuando usted detallado. dice la cimentación, podría, para quienes no somos expertos, ¿qué significa hacer una cimentación? La cimentación significa básicamente cuando la estructura reposa en una estructura subterránea, que es lo que ancla la estructura al suelo, ¿no? Eso va a que va por lo general algunos pisos bajo tierra. Muchos pisos bajo tierra, ¿no? Y eso tiene que ser lo más profundo posible para asegurar básicamente la estabilidad de la edificación y que al momento de haber un movimiento sísmico o algún tipo de onda que pueda darse, esta no genere pues un resquebrajamiento y pueda alterar básicamente pues la dinámica del suelo en todo el acantilado. Entonces, a medida que hemos ido elevando los edificios, metiéndole más presión en conjunto en algunos casos, eso puede generar pues algún tipo de inestabilidad, ¿no? Entonces, eso va a requerir estudios detallados de suelo en cada borde, ¿no? En cada borde, digamos, de los acantilados que tenemos a lo largo de la Costa Verde, y eso tiene que costear, son estudios que son bastante caros, ¿sí? Ahora, dejando, digamos, el tema del riesgo geológico, también hay un tema relacionado al uso que queremos darle a la Costa Verde como espacio público. Es la gran playa de Lima, es un espacio además con un valor estético, ¿no? Pero, sin embargo, hemos decidido usarlo como una vía rápida, casi. Sí, claro. ¿Este es un uso adecuado, razonable desde su punto de vista? Bueno, la ciudad en los años 50, 60 lo utilizaba como una zona en la cual era de esparcimiento, ¿no? Un balneario. Un balneario, ¿no? Y obviamente toda la infraestructura que había en ese momento, que eran escaleras o pasos a desnivel o esos funiculares, ¿no? Que iban de arriba abajo, eran para trasladar la gente a la playa. O sea, el punto era la playa, ¿no? Lamentablemente, o sea, la razón de las vías era llegar a la playa. Llegar a la playa. Porque hoy en día la razón es... No, es pasar. Es pasar. Ir de Chorrillos a San Miguel o de Barranco a llegar San más rápido al aeropuerto, llegar más rápido a un lugar, ¿no? Y eso obviamente no hemos tenido una mirada de planificación oportuna para poder consensuar respecto a cómo debe ser la intervención en esta importante zona, ¿no? Y eso es lo que un poco pues genera estos diversos puntos de vista que no hemos llegado a consensuar porque no ha habido una planificación. De acuerdo. ¿No? Pero ¿es posible conciliar los dos usos? Es decir, que sea usado como un balneario, como un lugar de esparcimiento y también como una vía rápida, ¿o eso es sencillamente incompatible? Yo creo que eso es posible en la medida de que generemos consensos, porque es un espacio importante, es un espacio en el cual también vemos que hay muchos negocios establecidos y tiene necesidad de que la gente vaya a ese lugar, ¿no? O que también aprovechen la playa, ¿no? Y para eso deben generarse condiciones, como también debe tenerse en cuenta la necesidad de tener una vía rápida. Eso se logra con coordinación, ¿no? Hemos visto ejemplos, por ejemplo, en ciudades como Río de Janeiro o Monte Carlo, ¿no? Claro. Donde hemos visto que incluso hacen rallies de Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso se hace básicamente condicionando el espacio, teniendo lugares de repente donde hay vía rápida y teniendo lugares donde hay para que la gente vaya a veranear, ¿no? ¿Fue acertado agregar un tercer carril, digamos, considerando todo lo que usted manifiesta? Este tercer carril que se dio en la gestión de la alcaldesa Villarán se inició, sí, claro. ¿Fue algo acertado? Yo creo que esa es la mirada básicamente de un punto de vista, ¿no? El punto de vista de darle... la vía rápida. La vía rápida, ¿no? Entonces, no estamos teniendo una mirada de planificación, de tener en cuenta todos los usos posibles que podemos dar a este importante espacio, ¿no? Históricamente le hemos dado la espalda al mar. Entonces, somos la única capital en Latinoamérica que tiene pues acceso al mar, ¿no? Y es un tema importante que hemos aprovecharlo de una mirada adecuada. Y sobre todo pues tratar de conciliar estas miradas, ¿no? Y también facilitar el acceso peatonal, ¿no? Que eso es, digamos, si alguien quiere llegar, para empezar, solamente cruzar la vía rápida es altamente riesgoso. Y hay algunos puentes elevados, pero son mínimos, no es lo suficiente, ¿no? Y eso es una tradición, o sea, debemos mantener la tradición de que nuestras familias han ido históricamente al mar y debemos darle todas las condiciones de acceso, no solamente a una sola mirada, ¿no? El acceso también puede compartirse, pero eso va a depender de cómo conciliemos la planificación, ¿no? Si se hubiera hecho esta vía rápida, incluyendo también de repente accesos peatonales dentro del proyecto, de repente hubiera menos discusión, ¿no? Y también hay que decir que estas vías rápidas son destinadas básicamente al automóvil privado, ¿no? Exactamente. Que es una minoría de la población la que lo utiliza. Exactamente. Quizá una opción sería tener alguna forma de transporte público, por lo menos en verano, que es la época en la que más se usa la Costa Verde. Exactamente, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño los Enatrus, antiguos Enatrus, bajaban y llevaban gente, ¿no? Habían horarios especiales para llevar gente desde otros lugares, ¿no? Desde el Callao, desde La Victoria, de otros lugares,
para que vayan hasta Chorrillos, y Miraflores y veraneen, ¿no? Barranco, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea y es un poco lo que tenemos que mantener y rescatar, ¿no? De que se privilegie también el acceso de servicios públicos a estos lugares de la población. Ahora, también se ha hablado de la Costa Verde como un espacio para organización de grandes eventos, por ejemplo, en una época se hacía la Feria Mistura ahí, y Lima necesita más áreas para grandes convenciones y eventos. Sin embargo, se señalaba el riesgo que existe ante un eventual evento sísmico o un tsunami. Claro. Considerando la existencia de este riesgo, ¿es adecuado usar la parte de la Costa Verde de San Miguel o Magdalena que tiene áreas para eventos públicos o hay un riesgo elevado? A ver, los riesgos van a depender en la medida que no tomemos las previsiones del caso, ¿no? Entonces, si nosotros acondicionamos infraestructura de escape o de salida, hacemos las señalizaciones debidas, aglomeramos una cantidad de gente adecuada para que pueda, digamos, salir de una forma adecuada, y teniendo en cuenta que cuando ocurre un evento sísmico, para que llegue el tsunami toma un tiempo, ¿no? Si instalamos sistemas de alerta, si instalamos toda una serie de elementos que den condiciones, obviamente el riesgo se va a minimizar, ¿no? Entonces, ese es un tema, digamos, que no estamos tomando en cuenta. Si en estos momentos, como está, hacemos un evento gigantesco sin tomar esos aspectos, obviamente es una bomba de tiempo. De acuerdo. Ahora, también hay otro tema vinculado al otorgamiento de licencias para actividades comerciales. Hay casos emblemáticos, por ejemplo, el restaurante Cala, ¿no? Que han habido presuntas irregularidades en el otorgamiento de esta licencia porque está muy cerca al mar. Sí, claro. Y surge la pregunta de cuál es o qué nivel de comercio debería haber ahí. ¿Debería ser un espacio donde hayan restaurantes o bares o debería ser un espacio solamente para playas? ¿O cuál sería el equilibrio que habría que encontrar? Tiene que ser un espacio en el cual, digamos, convivan actividades de forma sostenible, ¿no? O sea, actividades en las cuales no voy a poner un taller de mecánica, por ejemplo, no voy a poner una fábrica, ¿no? Sí. Entonces tienen que ser actividades de servicios que sean coherentes con el entorno y también básicamente pues en el cual se aproveche el esparcimiento, ¿no? Entonces yo creo que en la medida que se brinden todas las condiciones para poner este tipo, digamos, de negocios, pero tampoco limiten el acceso al mar o el acceso a los bañistas, claro, ese es un tema importante, ¿no? Entonces, y además eso está reglamentado. Entiendo que hay un número de metros desde la alta marea hasta cualquier edificación, ¿no? Exactamente, hay un área restringida, ¿no? Que obviamente hay que respetar y hay que tratar, digamos, de tener en cuenta. O sea, yo creo que el tema de tener estos espacios fraccionados y no tener una autoridad metropolitana, pues, ha sido, digamos, el gran inconveniente, ¿no? O sea, ha sido un buen negocio para muchos el que no haya planificación. Y eso pues ha generado pues que tengamos este desorden, ¿no? Pero está en manos de la Municipalidad de Lima querer darle vida a esta autoridad de la Costa Verde. Exactamente. Tiene, digamos, la Municipalidad la obligación de implementar esta autoridad, de solicitar al Estado un presupuesto y que se implemente con sugerencias, con personal, ¿no? Con una sede, ¿no? Para que desarrolle todo este se planifiquen y se coordinen las intervenciones futuras y las existentes, y sobre todo para minimizar los riesgos, ¿no? De acuerdo. Para cerrar y volviendo al tema inicial, ¿le parece a usted adecuado el pedido del alcalde Carlomagno Chacón de Magdalena de declarar en emergencia la Costa Verde? ¿Es razonable, es proporcionado este pedido? No, yo creo que eso tiene que haber un adecuado sustento técnico, ¿no? Para declarar en emergencia, ¿no? Obviamente acá hay un tema importante, ¿no? Y es el tema de cómo se han dado las licencias o los permisos de construcción. Ese es el tema, ¿no? Y el tema es que tiene que establecerse responsabilidades respecto a cómo se han dado estas licencias. Si se han tomado en cuenta los estudios, si se han hecho, digamos, toda el seguimiento, el proceso constructivo. Ese, digamos, el tema, ¿no? Hemos visto construcciones de repente que pueden tener todas las garantías, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, el Arcomar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una construcción que hasta hoy en día se mantiene, ¿no? Y ha tenido, digamos, todo el rigor técnico, pero hay edificaciones que no sabemos cómo han tenido ese permiso y nadie, no sé si qué garantías nos dan cómo se está ejecutando el proceso constructivo, ¿no? Y ahí está el problema, ¿no? Los problemas que se dan de estos digamos, deslizamientos que están habiendo tienen que ver porque no se han considerado omisiones en el proceso constructivo, ¿no? Que es un importante seguimiento. Bueno, esperamos pues que la Municipalidad Metropolitana tome cartas en el asunto y se divide a esta autoridad autónoma de la Costa Verde que esperemos pues pueda ordenar un poco la planificación en esta zona tan importante de Lima. Yo le agradezco mucho, señor Neira, por su presencia acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Fernando Neira, especialista en planificación y gestión de riesgos y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú 21 Televisión. Con permiso.